unidades de superficie. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una unidad de superficie, la definición de este concepto pues se centra en lo que es una superficie. Entonces, una superficie, escuchen bien. Y por favor, página 208, leamos el primer párrafo que está en el libro. Dice lo siguiente: en geometría, la superficie se define como una extensión en la que se toman en consideración solo dos dimensiones, largo y ancho, o base y altura. El producto de las dos dimensiones constituye el área. El área de una figura plana es el número que expresa la medida de superficie. ¿Sí? Ahora bien, estamos hablando de dimensiones y de un sinfín de cosas más, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. Tenemos en cuenta entonces que las medidas de representantes están basadas en dos dimensiones. Pero ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de dos dimensiones? ¿Alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de ver una película en 3D? Que nos vaya contando su experiencia. No importa, por favor, participemos. ¿Sí? ¿Alguien ya vio una película en 3D? ¿O alguien que ya haya visto? Sí. ¿Qué experiencia es la que da la película en 3D? Como de más realidad. Sí, ¿verdad? O sea, prácticamente algo en 3D. Vamos a ver aquí. Prácticamente es como realizar, vamos a checar acá y vamos a ver esta imagen de acá. Prácticamente la película 3D, esta sensación es la que hace, o sea que prácticamente le estamos añadiendo una sensación más a nuestra experiencia. Una película normal, que nosotros vemos ya sea en televisión o desde la pantalla de nuestros teléfonos, que no tenga esta función 3D, únicamente estamos recibiendo la experiencia de video y de sonido. ¿Ya? Entonces, en ese hecho, a esas dos propiedades se les llama, son las dimensiones, ¿verdad? Entonces, a la tercera dimensión, ¿qué se le está añadiendo? Pues una realidad aumentada, ¿verdad? O sea, que nosotros podemos interactuar hasta cierto punto, podemos ver de cerca lo que sucede en sí. O sea, es una dimensión más, una propiedad más. O sea, es una sensación que nosotros más estamos percibiendo. Y no sé si ustedes ya escucharon también que existen salas de cine 4D. ¿Y cuál es la genialidad de esto? ¿O qué es lo que hace llamativa esto? Pues que una sala de 4D a lo que le está añadiendo usted es una sensación extra que usted va a percibir. Y lo que se le añade es, en algunos casos, estos cines lo que tienen es de que la silla donde uno permanece sentado, pues ya tiene movimiento. Por ejemplo, usted está viendo una película en un automóvil, usted va a sentir de que también se está moviendo, o sea, va a tener un movimiento. Incluso hay unos otros que ya tienen simuladores de ventiscas. ¿Qué me refiero a eso? Por ejemplo, usted está en una escena en donde hay viento, pues ligeramente usted va a sentir el viento, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, en cuestión al cine en particular, cuando se le llama dimensión es que se le está añadiendo una propiedad más que nosotros vamos a percibir, o sea, una sensación. Recordemos que el cine prácticamente es sensaciones, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de geometría, entonces, ¿qué hablamos de superficies? Entonces, analicemos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a recapitular un poquito. Vamos a suponer que este es un estudiante de primero básico, ¿verdad? No vamos a decir quién para que no exista ningún tipo de malinterpretación con lo que yo digo, ¿verdad? Y aquí vamos a tener lo que es una montaña. Entonces, por ejemplo, este estudiante quiere determinar cuál es la medida que lo separa de la montaña. ¿Qué medida utilizarían ustedes para contabilizar eso? A ver, ¿leemos ideas o escucho ideas? ¿Cómo pueden medir ustedes esa distancia? O por ejemplo, acá está la tienda y ustedes van por su recarga para poder entrar a clases. Pues acá un compañero nos dice el metro. Muy bien. ¿Alguien más piensa en alguna otra unidad? ¿Kilómetros? ¿Kilómetros podría ser? Ahora bien, analicemos la situación.
¿En qué situación consideran ustedes que es más adecuado utilizar el metro que el kilómetro? Recordemos que también dependiendo en qué situación estemos o qué circunstancia, nosotros vamos a utilizar ya sea una unidad u otra. Entonces, recuérdense o presten atención a esto. La unidad de medida que yo voy a utilizar va a depender de si la distancia es corta o pequeña. Entonces, en este caso, si las distancias son más largas, o sea, quiere decir de que voy a utilizar medidas que representen cantidades grandes, tales el kilómetro, la milla, ¿sí? Que son medidas grandes. Pero, por ejemplo, yo voy a ir a la tienda que está a la esquina de mi casa, considero de que está a 3 casas de donde yo vivo, no voy a utilizar yo, mire, voy a ir a la tienda y la tienda está a 0.0002 kilómetros, ¿verdad? Porque prácticamente sí es correcta la medida. Lo que no es correcto es de que estoy representando una medida que prácticamente nos sirve para 1000 cosas más grandes, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. Tomando en cuenta que todos ya analizamos de que para poder determinar la distancia que me separa de un punto hacia otro, pues yo voy a utilizar lo que es el metro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo únicamente me estoy fijando de una dimensión. Entonces, en geometría, una dimensión va a ser una medida que va a representar únicamente solo una línea, o sea, un trazo. Y en este caso, ¿cuál es el trazo? Pues es lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo únicamente me estoy dirigiendo en pasos hacia un punto. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero estudiar una figura cerrada? Y la figura cerrada es como la que tenemos acá, miren. Una figura cerrada. Miren. Si se dan cuenta, en este caso, estas figuras ya tienen 2 dimensiones. Entonces, ¿a qué se refiere con dimensiones? Vean, chicos, pongan atención. 2 dimensiones es de que en este caso, miren, este triángulo tiene una medida que comúnmente unos le llaman ancho y tiene otra medida, miren, que otros le llaman alto. Y cuando yo tengo una figura que tiene 2 propiedades en donde 2 medidas van a tener que servir para poder hallar su unidad de superficie, entonces se llama que es una figura de 2 dimensiones. Tal es el caso que ocurre acá, miren, como esta que tengo acá. 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque una dimensión va a representar el ancho y una dimensión va a representar el largo. Ah, muy bien, pero ¿qué pasa si una persona dice, pero yo no lo conozco así? Si yo conozco esto como base y como altura, pues también está correcto. Lo único que usted tiene que hacer es no equivocarse al momento de decir quién es quién. Recordemos que cuando nosotros estudiamos el álgebra, la asignación de letras, pues ya me corresponde a mí. O sea, a cada uno de ustedes. Si yo le quiero colocar que esto va a ser X, claro que va a ser X. Pero esa X, ¿qué va a representar? Una dimensión. Ah, pero si mi compañerito acá lo utiliza como altura, pues no importa, estamos hablando de lo mismo, solo que a mí me gusta más colocarlo como X y a mí me gusta más colocarlo como altura. ¿Cuál de las dos es correcta? Cualquiera de las dos, siempre y cuando al principio no nos separemos de él. ¿Sí? Entonces veamos, las unidades de superficie, ¿qué es lo que representa? Entonces, una unidad de superficie lo que representa es lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero cuadricular esto con cuadrados de 1 centímetro cada cuadrado. Entonces, la unidad de superficie, ¿qué va a representar? Ah, va a representar cuántos cuadrados de esa medida hay. Y eso es el área y eso es la superficie. ¿Cuántos cuadrados de una medida entran en otra figura? En este caso, quiero determinar cuántos cuadrados de 1 centímetro entran en este cuadrado. Pues simplemente voy a dibujar cuadrados de 1 centímetro dentro de ese cuadrado. Y el número de cuadrados que me dé es en la unidad de superficie. En este caso, miren, nos damos cuenta que tenemos 6 metros exactos, pero no sabemos cuánto es la medida aproximadamente de esto. Entonces, ¿para eso qué se hace? Pues se multiplica el valor de esto por el valor de esto y ya nos va a dar. O sea, multiplicamos 2 medidas de una dimensión y al multiplicar esas 2 medidas de una dimensión me va a dar una medida en 2 dimensiones, ¿verdad? ¿Y qué representa la unidad de medidas en 2 dimensiones? Superficies. ¿Ya? Entonces, las medidas que vamos a utilizar, ¿cuáles son? Como acá habíamos definido, miren, las medidas que vamos a utilizar está en nuestra pequeña notita acá. Entonces, para medir la superficie necesitamos 2 medidas, las cuales las multiplicamos entre sí. Dependiendo de la figura es el uso de la fórmula. ¿Y a qué me refiero con fórmula?
Quiere decir de que, por ejemplo, vamos a checar por acá. ¿Sí? Vamos a definir lo siguiente. En la página 209, ustedes van a observar que en el último numeral aparecen varias figuras y ahí aparece su fórmula. Entonces, esas son las fórmulas. Solo que en este caso yo se las voy a colocar acá. Entonces, este es un formulario, miren, por ejemplo, para hallar el área. Miren, acá en esta columna de acá tenemos lo que es el área. Acá. Y el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de la orilla, digamos, de las figuras. En ese caso, creo que con ustedes no hemos entrado a representar qué es perímetro y qué es área, pero por el momento únicamente vamos a concentrarnos en esto. Y esto es lo que mide la superficie. Si se dan cuenta, cada figura tiene una operación en particular, o sea, una fórmula en particular. Entonces, cuando yo esté resolviendo un problema, ¿sí? En este caso únicamente nos va a quedar esto de acá. Ahora bien, las unidades que vamos a utilizar, ¿cuáles son? Si se dan cuenta, las unidades que vamos a utilizar, estamos acá, miren, aquí tenemos la relación. Se dice que 1 kilómetro cuadrado equivale a 1.000.000 de metros al cuadrado. Y así sucesivamente tenemos todas las unidades. Entonces, la tarea que va a quedar para el día de hoy va a consistir en lo que les voy a explicar a continuación. Pero mientras tanto, no sé si se está entendiendo lo que les estoy explicando o lo que ya expliqué en la diapositiva anterior. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Estamos claros con qué representa la superficie? ¿Y estamos claros a qué se refiere con 2 dimensiones, jóvenes? Cuando estamos hablando de medidas. Por favor, si van haciendo dudas, me las van presentando. No tengan pena con eso. Bueno, en vista o tomando en cuenta de que las dudas considero de que van a estar a continuación. Si es con relación a la tarea, pues creo que ahí todos van a tener dudas porque aún no he explicado, ¿verdad? Entonces, chequemos por acá. Entonces, la tarea. La tarea es resolver la página 209. Tenemos como tarea resolver la página 209. ¿Y cómo se va a resolver la página 209? Entonces regresamos acá. En el inciso numeral 3 indica de que tienen que realizar un formulario. ¿Qué quiere decir con formulario? Si se dan cuenta, tienen el espacio de abajo. Entonces ustedes lo que van a hacer es de que en una hoja aparte o una ficha bibliográfica o van a cortar un pedazo de cartulina o van a dividir una hoja de papel bond de 120 gramos en 4 lados. Cualquiera de esas opciones puede ser su ficha bibliográfica. ¿Todos conocen qué es una ficha bibliográfica? Me dicen, por favor, si ya han trabajado con eso. En cualquier otro curso. Máxime en comunicación y lenguaje. Pues las fichas bibliográficas son más o menos un pedazo de papel, ¿sí? Que, solo que en este caso, el buscador nos enseña ya hechas. O sea, ya trabajadas. El punto está de que en las librerías, por lo general, venden unas cuestiones similares a esta, o sea, pedacitos de papel. Entonces usted lo puede comprar o lo puede cortar o no sé. La cuestión es de que tiene que tener ese pedacito de papel. Entonces en el título va a colocar usted formulario, fórmulas de superficie. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Si se dan cuenta, en el libro tienen 6 figuras. Entonces lo que va a hacer usted es copiar esas figuras a esa ficha y anotar las fórmulas. ¿Ya? Entonces, eso sería parte de la tarea. Y el cuestión al numeral 1, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a basar en el cuadro que está en la anterior página, ¿sí? Que es el que les tengo proyectado acá en el pizarrón. Profe, Dígame.
No sabe cómo se llama la hoja ¿Cuál hoja? Perdón. que nos acaba de mostrar. ¿Esta? Ujú. Esta es una ficha. Esta es solo una representación de cómo es de que son las fichas en el mercado, ¿verdad? O sea, en la librería. Pero como le Ah, decía, bueno. las fichas usted la puede cortar de una hoja de papel. Perdón. Por ejemplo, está la hoja de papel acá. Carta, la divide en 4 partes. Toma su tijera y ya tiene 4 fichas bibliográficas, ¿verdad? Quiere decir de que esta parte que está acá le va a quedar un recuadrito de este tamaño. Entonces aquí en el título usted va a colocar formulario, ¿sí? O fórmulas de superficie. O sea, ¿cuál es la diferencia entre comprarlo? Pues prácticamente la diferencia entre comprarla a hacerla ustedes mismos es de que prácticamente va a tener que doblarla y cortarla. Y el comprarlo simplemente usted va a tener que, obviamente, dar la ficha de 50 centavos para que le den una. No sé si cuestan 25 centavos, no sé, ¿verdad? Entonces eso lo pueden realizar ustedes o lo pueden comprar, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Quienes tienen las posibilidades, pues háganlo. Y quienes no, pues lo podemos hacer, ¿sí? No hay ningún problema, jóvenes, no tengan ustedes pena. Incluso también, si hay necesidades, otro tipo de necesidades en casa, pues tampoco le exijamos a papá, ¿verdad? Porque yo no le estoy diciendo que quiero ver la ficha, lo que yo quiero es de que usted lo haga nada más. ¿Por qué? Porque a usted es al que le va a servir, a usted es el que lo va a necesitar, ¿verdad? ¿Y cuándo lo vamos a necesitar? Cuando estamos resolviendo problemas. Entonces, de paso, dentro de las fichas bibliográficas van a copiar esta tabla. Porque entonces usted ya va a tener un juego de fichas donde van a tener todas sus fórmulas. Y yo no sé si tengan las fórmulas de productos notables también, porque esas fórmulas va a haber un punto en donde las vamos a volver a utilizar. Entonces, eso es un formulario. Tener un legajo de varias fórmulas o de varias fichas que siempre voy a tener yo a la mano para poder resolver un problema matemático. Y si ustedes empiezan a acostumbrar a utilizar las fichas con las fórmulas que yo ya les di o que ya les indiqué, créanme que el otro año se les va a hacer fácil porque vamos a seguir utilizando las mismas fórmulas y esas fórmulas se le añaden más. Entonces, ustedes si siguen al pie no al pie de la letra, ¿verdad? Sino que toman muy en cuenta el consejo que yo les estoy diciendo, se van a dar cuenta que va a haber un punto en donde esto ya no lo van a necesitar. ¿Dónde va a estar? Va a estar en nuestra cabeza. Tal es el caso que ocurre conmigo. No tengo de memoria todas las fórmulas y todas las medidas, pero con el simple hecho de ir practicando, pues prácticamente fui eliminando el hecho de utilizar las fórmulas, ¿verdad? Pero si alguien considera de que no se le quedan, pues no hay ningún problema, que para eso es. Sí, no es ningún inconveniente el hecho de que usted utilice fórmula. El punto es de que aprendamos o que interpretemos o que razonemos con lógica cómo utilizar las fórmulas. Ahora analicemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos esto de acá. ¿Ve? Tenemos esta cantidad. Tenemos 0 punto. Y aquí es donde ya viene la parte de razonamiento y lógica matemática. Quizás alguno o la mayoría de ustedes me van a decir, profe, pero usted no nos ha enseñado esto. Y claro, tienen parte de razón. No les he enseñado cómo se opera. Perdonen, acá vienen que los números me quedaron demasiado grandes. Pero ya les enseñé las operaciones que se realizan para realizar eso. Entonces, prestemos atención a eso, porque hay veces las cosas son más obvias o más simples o más fáciles de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta cantidad, tenemos 0 puntos. Este es un ejercicio del inciso B, si no estoy mal, de la página 209. Entonces tenemos 0.083, que representa este DAM. Esa es una tabla que vimos en la clase la semana pasada. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir estos a metros cuadrados. Ay, perdón, es a centímetros cuadrados. Bueno, veamos entonces. Para hacer estas conversiones me tengo que basar en esta tabla, porque esta tabla es de superficies al cuadrado. A diferencia de la otra que trabajamos, ¿se recuerdan? Donde teníamos las chibolitas y los multiplicadores. ¿Se recuerdan de eso, jóvenes? Incluso les enseñé 2 formas de hacer esas conversiones. Por favor, no se olviden de eso, que eso nos va a servir ahorita. Entonces, revisemos. ¿Sí? Si revisamos nuestra tablita, nos damos cuenta que la relación, aquí se refiere a decámetro. Miren, no confundan esto con el decímetro. ¿Eh? DAM o D mayúscula M se refiere a decámetro. Es la relación decámetro
que tenemos es con metro, mire. Y no tenemos ninguna relación decámetro-centímetro. Entonces quiere decir, vean pues chicos, acá en este caso, como tengo en decámetro y lo tengo que pasar a centímetros, o sea, una unidad diferente a metro, quiere decir de que primero lo tengo que convertir a metros y luego esos metros, mire, aquí en centímetros, tan simple. Entonces analicemos cómo quedaría. Entonces vemos acá. Miren, el primer paso que vamos a hacer es utilizar una regla de 3. A eso me refería con lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, en primer lugar, voy a colocar las unidades que yo tengo. Y las unidades que yo tengo es lo conocido que tenemos acá. Miren, que voy a decir de que un decámetro, solo que en particular estamos hablando acá de un decámetro cuadrado. Pongan atención, no vayan a confundir las unidades cuadradas con las unidades lineales porque no les va a dar el mismo resultado. Si estamos trabajando unidades cuadradas, utilizamos esta tabla. Si estamos utilizando unidades lineales, utilizamos la tabla que vimos en la semana pasada, en la clase de la semana pasada. Entonces tenemos que un decámetro equivale a ¿cuánto? A 100 metros cuadrados. Bien. ¿Y cómo se colocaba la regla de 3? En la regla de 3 colocábamos luego el valor que tenemos. Recuérdense que si coloqué aquí decámetros, quiere decir de que aquí también tengo que colocar los dichos decámetros, ¿verdad? Entonces tengo que 0.83 decámetros equivalen a ¿cuánto? Pues a X. Porque no lo sé. ¿Y cómo se realiza esa operación? Recuérdense la regla de 3. Se multiplican las dos esquinas y se divide entre el restante. ¿Por qué? Porque esta es una regla de 3 simple directa. Y es directa, ¿por qué? Porque entre más decámetros hayan, obviamente vayan a haber más metros, ¿verdad? O sea, las dos cantidades van aumentando. Recuérdense de eso, no se les olvide, jóvenes. Matemática no es clase recibida, clase olvidada. Por supuesto que no. Y quien lo piense así, pues no lo siga pensando para que no tenga frustraciones a futuro, ¿verdad? Porque todo esto es fácil. Recuérdense que el concepto que yo tengo de algo fácil y algo difícil parte de que, desde el punto de vista de matemática, es de que algo es difícil. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando eran operaciones fáciles, yo no le puse atención. Y ahora que son muchas operaciones en un solo problema, obviamente es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estoy combinando muchos fáciles que en su momento no los completé. ¿Y hay solución para eso? Claro que hay solución. Primero, que ustedes no tengan pena o no tengan vergüenza al preguntar de manera directa que tienen alguna duda con respecto a alguna operación, ¿verdad? Eso no es ningún inconveniente. Entonces, vean, aquí ya tenemos representado lo que les mencionaba, ¿verdad? La multiplicación entre los dos extremos, luego dividido dentro de la cantidad restante. Entonces, ¿cuánto nos da esa cantidad, chicos? Entonces tenemos que 0.083 multiplicado por 100 nos da igual a 8.3. ¿Y 8.3 qué? Metros al cuadrado. Pero como lo queremos en centímetros al cuadrado, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues convertimos entonces ahora de metros a centímetros cuadrados. ¿Y qué relación utilizo? Pues la de acá de centímetros a metros al cuadrado. Entonces la relación aquí nos dice de que un centímetro al cuadrado equivale a ¿cuánto? A 0. Miren, presten atención a esto. Y por favor, no se coman ningún decimal. 0 puntos, disculpen. Tengo acá 0.0, 0, otro 0, 1 metros al cuadrado. ¿Y cuál es la conversión que voy a colocar? Centímetros. Entonces, por lo tanto, la variable estaría acá, miren, X. ¿Y X a cuánto corresponde? Pues a los 8.3 metros que tengo acá arriba, ¿verdad? 8.3. ¿Cómo se hace la regla de 3 acá? Pues también cuando convertimos medidas, siempre vamos a analizar reglas de 3 simples directas, ¿verdad? Entonces multiplicamos el extremo y lo dividimos dentro del restante. Entonces nos quedaría acá, ¿verdad? 8.3 multiplicado por 1 y todo eso lo vamos a dividir dentro de 0. Miren qué interesante es esto. 0, 0, 0, 1. ¿Cuánto es esa cantidad? Pues la dividimos. Tenemos 8.3 dividido 0.0001. Y tenemos que son 83,000 decámetros cuadrados. Y aquí ya tenemos la respuesta, ¿ve?
Y así es como se realiza entonces la tarea para los incisos 1 e incisos 2 del libro. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, chicos, con cómo se opera. Y si se dan cuenta, jóvenes, si ustedes pueden observar la explicación del libro, el libro solo dice, mire, haga regla de 3. ¿Y por qué? Porque según el libro usted ya está en este punto. Y según el libro usted ya se le quedó lo que está atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro confía plenamente en los estudiantes, tal cual confío yo también en ustedes, ¿verdad? De que ustedes están repasando, siempre están atentos a las clases y siempre están atentos a resolver cualquier duda, ¿verdad? Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda con respecto a lo que haya que trabajar el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún reclamo? Recuérdense que aquí todo es bienvenido, media vez usted sea respetuoso, ¿verdad? Y nos plantee sus inquietudes. ¿No tenemos ninguna duda, chicos? No, profe. Muy bien, entonces antes de tomar la asistencia el día de hoy, les voy a proyectar hasta dónde tenemos que tener el trabajo ya realizado. Semana 1, vean, tenemos acá, estas páginas ya tienen que estar realizadas, no acumulen trabajo. La plataforma ya está abierta y por favor vayan adelantando, dejando sus tareas, porque como estamos en bloque final, en este bloque final no van a haber excepciones a aquello de que la fecha de entrega es hoy, mire, lo puedo entregar mañana. No. En este bloque, si yo lo pido para el viernes, es para el viernes. ¿Por qué? Porque como ya es final, ya se va a clausurar el año. Y las notas tienen que ir en una fecha específica, porque en la supervisión hay una fecha para enviar las notas y para hacer los certificados. Entonces, tomen en cuenta la puntualidad en esta fase. Porque acá, si usted no entrega algo a tiempo, después yo ya no se lo voy a recibir porque yo ya no me voy a volver responsable de sus notas. Porque yo soy responsable de entregar las notas dentro de un lapso de tiempo. Pero si en ese tiempo un alumno no cumple, pues en esta última parte no hay excepción. ¿Sí? Tal es el caso de las unidades anteriores, que aunque ustedes no lo crean, todavía estoy recibiendo portafolios, aunque las notas ya las envié. Aunque las notas ya algunos les van a dar solo a los que ya cumplieron con puntualidad. ¿Sí? Entonces, por favor, chicos, vayan revisando bien lo que ya tienen que tener hecho. ¿Vean? Esto es el trabajo que tenemos ya preparado. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy y pasamos simplemente a la comprobación de nuestra asistencia, chicos.